Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Ahí. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie.
Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Muy buenas noches, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta noche especial, esta noche de Jueves Santo, donde vamos a tratar el tema cuya reflexión nos traerá esta noche el pastor Arturo Canaval, el dolor desde la cruz. Una noche especial para todos nosotros, todos los que ya se encuentran conectados esta noche. Bienvenidos todos ustedes. Y también para los que se conectarán más tarde y lo podrán ver a través de YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos, hermanos. Oremos a nuestro Padre. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permite, Señor, de reunirnos una vez más en torno a tu palabra. Todos, Señor, venimos esta Semana Santa, este Jueves Santo, venimos ávidos de ti, Señor, venimos hambrientos de tu palabra, venimos, Señor, con toda la esperanza, con todo el corazón puesto, Señor, en la obra de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, bendito Padre, porque nos das la oportunidad de poder reunirnos en comunidad, porque nos das la oportunidad, Señor, de poder respirar esta noche, de poder vivir esta noche, Señor, y de poder entender el mensaje que hoy nos traerá nuestro pastor Arturo Canaval. Bendito Padre, mora en cada hogar de los que se encuentran hoy aquí reunidos. Mora en los corazones de cada uno de los integrantes de cada hogar, Señor. Mora en ellos, Señor. Mora en ellos, bendito. Papito querido, te damos gracias por todo. Y te damos, Señor, Padre nuestro, esta noche dedicada a ti y a la obra de tu Hijo, Redentor Jesucristo. En el nombre poderoso de Él. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar este servicio especial de Jueves Santo y vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor porque su amor no tiene fin. Alabemos, hermano. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí.
escales, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Así es, hermanos, el amor de Dios Padre, es un amor sin condición. Es un amor que nos sigue, nos persigue, Perdón, Pastor Jorge, no se te escucha. como solo Él lo puede hacer. Hermanos, vamos a leer la lectura, vamos a compartir en la pantalla, de Lucas 23, capítulo 23, versículos 26 al 32. Lucas 23, del 26 al 32. La crucifixión. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas y a las colinas: cúbranos, caigan sobre nosotros, y a las colinas cubran. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Voy a dar pase al pastor Arturo Canaval, que esta noche nos trae la reflexión. Adelante, pastor. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Quisiera saber si se escucha bien el audio, por favor. Amén. Gracias. Muy amable, pastor. Bueno, un momento muy especial encontrarnos el día de hoy. Tener la oportunidad hoy de estar juntos de esta manera tan especial. Sabemos cada uno de nosotros que no estamos acá como hemos venido viendo las semanas pasadas y con la reflexión que nos compartía el pastor Daniel también. No estamos acá porque sea una rutina, porque sea una costumbre, porque, entre comillas, hay que celebrar una Semana Santa. Si no estamos hoy reunidos porque realmente queremos reflexionar. Queremos sentarnos frente a una historia, sentarnos frente a un suceso impresionante por un lado y trágico por otro. Y a través de este suceso al cual podamos acercarnos juntos, poder descubrir desde el sufrimiento de Jesús en su andar y en la cruz, ¿qué nos dice sobre el dolor? ¿Qué nos comunica sobre el dolor? Y durante estos días, hasta el domingo, veremos justamente eso, el mensaje del dolor que sale desde la cruz. Pero ¿cómo llega a nosotros? Y el tema específico de hoy es el dolor compartido. Y yo quisiera que pienses por un momento las circunstancias o los momentos que tuviste que enfrentar por la razón que haya sido y que te estuviste de frente o sentado o sentada delante del dolor. Cuando el dolor tocó la puerta de tu casa, cuando el dolor llegó a tu cuadra, el dolor llegó a tus pensamientos,
El dolor embargó tu vida por alguna razón. Por duelo, por la víspera de un luto, por la pérdida de alguien, por el rompimiento de un sentimiento, por la decepción, por el abandono, por el miedo. ¿Cuántas veces el dolor ha llegado a tu vida? ¿Cuántas veces el dolor te ha rodeado? Y tal vez, ¿cuántas veces el dolor te ha ahogado? Y nos hemos preguntado, ¿y ahora? ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué pasa? Yo quisiera que juntos, vos y yo, podamos acercarnos en esta noche a esos momentos en los cuales Jesús tuvo que enfrentar y vivir su dolor. Y entendiendo su dolor, podamos tal vez descubrir mucho para nosotros. Quisiera que me acompañes en una oración, por favor. Que en estos momentos, allí donde estás, inclines tu rostro. No te distraigas en otras cosas y vamos a acercarnos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, en este tiempo, oh Dios, sabemos que no necesariamente en los mismos días, pero hace más de 2000 años atrás, tu Hijo Jesucristo tuvo que enfrentar la víspera de la muerte, la víspera del martirio, y vivir sus últimos días, sus últimas horas, sufriendo, dolido, humillado, avergonzado, ridiculizado, tratado como un don nadie y culpado como un delincuente. Nosotros sabemos, amado Dios, que todo eso fue por nosotros, pero en esta noche queremos pedirte que abras nuestro entendimiento y que sea tu Espíritu Santo, amado Dios, guiándonos y hablándonos a cada uno de los que estamos reunidos. Y por encima de todas las cosas, nos enseñes, nos instruyas y nos permitas, amado Dios, encontrar respuestas. Todo esto te lo pedimos, amado Dios, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Acabamos de leer hace un ratito la porción que nos va a acompañar en esta noche. Yo quisiera quedarme en este tiempo, no lo voy a leer todo otra vez, pero dice Lucas capítulo 23, verso 26. Y ellos, al llevarle, tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Un tal Simón, un personaje, un hombre aparentemente desconocido. Está entre la multitud, está rodeado con todos, y Jesús está cargando la cruz, que lo va a llevar al Calvario. En este recorrido que él va a hacer, se detiene un instante y a este tal Simón, entre todos los que están, le dice: hey, usted venga. Me imagino la sorpresa de Simón. Probablemente habrá sido: ¿yo? Sí, usted, venga, venga. Y claro, la pregunta sería: ¿para qué, no? Y le dicen: tome la cruz y ayúdele a cargar. Lo primero que tenemos que saber es que él no podía negarse. Era una decisión de un soldado romano. Simplemente había que acatarla. Se habrá sentido confundido, sorprendido, asustado, incómodo, pero había que obedecer. Se aproximó y cargó la cruz. Y Jesús al otro lado con él. ¿Qué implicaba todo este suceso? Todo este evento estaba lleno de dolor, lleno de desesperanza. Para el pueblo que lo había seguido a Jesús, y como veíamos la semana pasada, lo recibió con palmas, lo recibió con flores, lo recibió con mantos y alfombras en el piso.
aquel que venía, entraba a Jerusalén triunfalmente. Ahora, casi una semana después, lo ven rumbo a la muerte. Lo ven condenado. Para algunos, a ese que esperaban que iba a ser el rey que los iba a liberar de la opresión romana. Para otros, ese que iba a ser la esperanza, el profeta indicado para traerles la palabra oportuna y encaminar sus vidas. Para aquellos que conocían más la historia, el sucesor que había preparado o que había anunciado Juan el Bautista. Mucha expectativa había en torno a Jesús. Y por una gran masa del pueblo y los religiosos, por fin nos deshacemos de este hombre. Pero en medio de esta situación, dice el texto que leímos, que iban otras personas y que iban algunas mujeres llorándose y lamentándose por lo que le pasaba. O sea, tratando de entender el dolor de la injusticia que vivía Jesús. Porque no se explicaba por ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué a él? Como se dice a veces, ¿no? Cuando a veces le llama la atención un niño y el niño no sabe qué decir, dice, ¿y yo qué hice? ¿Por qué a él? ¿Qué hizo? En medio de ese dolor, cuando las mujeres lloraban por lo que sucede, Jesús carga la cruz al lado de este desconocido, que al final terminó compartiendo el dolor de Jesucristo. ¿Te ha tocado alguna vez compartir el dolor? ¿Algún momento tuviste que estar al lado de alguien adolorido, acongojado, lleno de pena, lleno de desesperación, sin respuestas, con muchas preguntas y ninguna respuesta, con mucha queja y sin ninguna esperanza? Bueno, este Simón de Cirene escuchaba el llanto de las mujeres, escuchaba el reclamo de algunos, escuchaba el insulto de otros, escuchaba las increpaciones que podían hacer los religiosos y a los soldados que venían empujando y tirando latigazos a los que iban a ser condenados, esos otros dos ladrones, y a Jesucristo. Latigazos y latigazos detrás, insultos, ofensas, como se conoce, golpes, escupitajos, toda una escena dolorosa. Y Jesús con una cruz. Y Jesús rodeado de, no solo de gente, sino rodeado de dolor. Pero no solo afuera, sino adentro. Por eso decíamos que era el dolor compartido. Muchos de los que iban entre esa gente compartían el dolor. Mujeres llorando, gente gritando, algunos pidiendo justicia, otros preguntándose por qué. Simón de Cirene cargando la cruz al lado de Jesús diciendo, pero ¿yo qué hago acá? ¿Yo qué tengo que ver con este hombre? Si ni nos conocemos, es un extraño, pero ahí cargando la cruz. Y probablemente de ver el dolor y el sufrimiento de Jesús, a no ser que haya sido un ser insensible, que es poco probable, habrá visto tanto dolor en Jesús, que probablemente se habrá preguntado, ¿qué hizo este hombre? Si no es un guerrillero, no levantó las armas, no mató a nadie, pero ahí, al lado de él, cargando la cruz, andando juntos. Por eso dice el texto que leímos, ellos cuando miraron a un costado y al verle tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo. O sea, probablemente llegaba a la ciudad y él no sabía lo que estaba pasando. Él no sabía que ese día iban a matar a Jesucristo. Él venía de sus quehaceres, del campo, de afuera. Dice que viniendo lo ven y lo llaman y le ponen encima la cruz y le dicen, cárguela. Y él toma el dolor de Jesucristo.
y caminen juntos hacia ese final trágico y doloroso. Pero ¿qué podemos entender aquí del dolor? Lo primero es que tenemos que entender que muchas veces se trata de encontrarle alguna solución al dolor. Y nos enfrascamos buscándole solución. Y el dolor no tiene una solución. ¿Sabe por qué? Porque el dolor no es un problema. El dolor es una experiencia. ¿Cuántas veces nos hemos pasado buscándole soluciones al dolor? Y por más que busquemos lo que busquemos, igual hay que asumirlo. Igual hay que vivirlo el dolor. Hay que tener esa experiencia del dolor. Así se preguntara a la gente, hey, pero ¿por qué le hacen eso a Jesús? ¿Cómo le libramos de esto? Él tenía que tener esa experiencia, tenía que vivirla. ¿Por qué? Porque era una emoción que debía experimentarla. Algunos de nosotros, o hijos, o nietos, o familiares, puede decir que vive esta vida sin haber experimentado la emoción del dolor. Es imposible. No podemos vivir esta vida sin dolor. Pero sí podemos vivir esta vida sin sufrimiento. El dolor es inevitable. El sufrimiento sí. El dolor lo vamos a experimentar. No tenemos que experimentar el sufrimiento. Usted me dirá, pero no es lo mismo, pastor. No, no es lo mismo. El dolor es esa sensación que tenemos de algo que estamos viviendo. El sufrimiento es alargar el dolor. El sufrimiento es perpetuar el dolor. El sufrimiento es seguir viviendo recordando el dolor aunque pasen los años. Eso es sufrimiento. Entonces el sufrimiento sí lo podemos evitar. Pero volviendo a lo que nos decía esta experiencia de Simón y Jesús. Si el dolor no es un problema, por lo tanto no tiene una solución. Lo segundo que tenemos que recordar es lo que la gente normalmente piensa. Y es que tengo que superar esta etapa de dolor. ¿Cuántas veces nos han dicho que tengo que superar esta etapa de dolor? No te preocupes, ya la vas a superar, nos dicen. No te preocupes, un tiempo más y pasa. Y a veces nos preguntan, ¿y cómo se supera? Y ese es otro mal enfoque. ¿Por qué? Porque no se va a superar porque no es una etapa. Es un camino que debo transitar. ¿Cómo iba a superar Jesús el dolor? No podía. Tenía que seguir con la cruz. Tenía que caminar desde la ciudad hasta el Monte Calvario. Era el camino que debía recorrer. No lo podía superar. No había un atajo. No había un cortacamino. No había un break en el suceso de lo que estaba pasando. No había refrigerio. Paramos un ratito y después seguimos. En el dolor que nos toque vivir o nos toque enfrentar o en el que nos ha tocado o aquel que lo vivimos en algún momento y de repente continúa haciéndonos daño todavía. En medio de ese dolor, no se trata de cómo superamos la etapa, sino se trata de cómo pasamos este camino. Y eso nos hace recordar al Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No me dice que me va a solucionar el valle de sombra de muerte. Voy a pasar el dolor. Lo que me está diciendo es que cuando lo pase y me duela, Él estará conmigo. Esa es la diferencia de tener a Dios, de confiar en Dios y de andar con Cristo. No es que porque ande con Cristo no tendré dolor en la vida. No es que porque camino con Cristo los dolores no me van a llegar. Las penas no me van a alcanzar. O las crisis no tocarán la puerta de mi casa. Van a llegar. Pero cuando lleguen,
el Espíritu Santo te va a decir, así como estuve con Jesucristo desde la ciudad al Calvario, así estoy con vos en medio de tu dolor en este día. Dice el escritor a los Hebreos, que cuando él fue tentado en todo, por lo tanto es poderoso para socorrernos. Él soportó el dolor, por eso entiende los nuestros. Yo no sé cuáles sean tus dolores, pero sí te puedo afirmar hoy que Dios entiende tus dolores, que no hace la vista ciega, no ha hecho oídos sordos y no mira para otro lado. Está pendiente de tu dolor. Sabe lo que te estás pasando, sabe lo que te está costando, sabe lo difícil que es y sabe cuánto te duele pasar este camino. Pero Él lo logró y el de Él fue cruel, despiadado, injusto, abusivo y lleno de maldad. El nuestro no es como el de Él. Y como Él ya lo pasó, nos toca decirle, Señor, si ya pasaste por el dolor, ¿me podrías acompañar en el mío? ¿Podrías estar a mi lado? ¿Podrías extenderme un abrazo? ¿Podrías de vez en cuando pasarme una caricia? ¿Podrías lanzarme un beso de ánimo y de esperanza? Porque yo sé que me estás entendiendo, Señor. Pero lo tercero que la gente busca en el dolor es tratar de alguna manera de que me den la respuesta que yo necesito saber. Y es que me digan por qué. Imagínense Simón de Cirene caminando, cargando la cruz al lado de Jesús y preguntándole a Jesús, hey Jesús, ¿por qué yo estoy acá? Y Jesús todo dolorido y ensangrentado. Pero Jesús, ¿me escuchaste? ¿Por qué me pusieron a mí? Si yo venía del campo, si yo venía a hacer mis compras, ¿qué hago acá, Jesús? ¿Estás escuchando, Jesús? ¿Por qué estoy acá? Y seguían avanzando. Y encima, con el llanto y el dolor de las personas, con las lágrimas, la pena y esa sensación de sentirse desgarradas, su mamá y las demás mujeres que caminaban. Y en ese, como se dice popularmente, en esa vía dolorosa, priorizaba el dolor, priorizaba la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y el punto de la pregunta no es el por qué. Vimos primero que no se le busca una solución porque no es un problema. Segundo, que no se supera la etapa porque hay que vivir la experiencia o hay que vivir este camino. Y tercero, no se busca una respuesta que me satisfaga porque no hay respuesta al por qué. Porque muchas veces los porqués que nos den no los vamos a escuchar, no nos van a gustar y la mayoría de veces no va a responder a lo que nosotros queremos. Por lo tanto, no hay un porqué. Lo que sí hay es el para qué del dolor, porque el para qué del dolor nos va a llevar a un fin. El para qué tiene finalidad. No era, si hubiera sido la pregunta de Simón a Jesús, hey Jesús, ¿qué hago acá cargando la cruz a tu lado? Esto pesa una barbaridad. Si no, la pregunta hubiera sido, Jesús, ¿para qué es todo esto? Y la respuesta era, Simón, hay un fin en todo esto. ¿Pero cuál es, Jesús? ¿Todo esto es necesario? Sí, Simón. ¿Para qué? Para librarte.
para conseguir tu libertad, para romper las cadenas que te esclavizan. Pero si los romanos nos van a seguir gobernando, es que tu problema no son los romanos, Simón. Tu problema sos vos mismo. Tu problema es tu falta de fe. Tu problema es tu desconfianza. Tu problema son tus dudas. Tu problema es que vivís desesperanzado. Tu problema es que te esperanzaste, Simón, en lo que vas a conseguir de vender del campo en la ciudad. Tu problema es que estás contando las monedas para ver cuánto hay y cuánto alcanza, Simón. Y ese no es tu problema. Porque así tuvieras todo el dinero que necesites, Simón, no solucionarías lo que pasa. No significa que no le importaba lo que pasaba en su sociedad. Significa que para generar un efecto en su sociedad, él tenía que pasar el dolor primero. Por eso no se entiende. Entonces, para cerrar la idea, el dolor, para ser compartido, necesita responder al para qué. Si el dolor te responde el por qué, nos genera angustia y nos regresa al pasado. Te lo vuelvo a repetir. Si el dolor te responde el por qué, te produce angustia. Y para entender ese por qué, te regresa al pasado cuando el dolor comenzó. Por eso, muchas veces arrastramos dolores de añares, de gente que ya no está, de gente que no vive con nosotros, de gente que no comparte tus espacios, pero te sigue generando dolor. Entonces estás pensando el por qué, creyendo que sabiendo el por qué vas a encontrar la solución. Entonces, cuando yo encuentre el por qué, esto va a cambiar. Cuando yo encuentre el por qué, esto voy a hacer. Cuando yo encuentre el por qué, ahí voy a ir. Cuando yo encuentre el por qué, seguro esto pasa. No, hermano, hermana, no va a pasar. Porque el por qué no te va a dar la respuesta. El por qué te va a seguir atado al pasado. El para qué te va a dar la respuesta. El para qué te va a decir, ¿sabes qué pasó con el sufrimiento? No le entiendo, Señor. Fue para que crezcas de esta forma. Fue para que madures. Fue para que alcances esa meta. Fue para que disfrutes la libertad. Fue para que tomes buenas decisiones. Fue para que ya no tengas miedo. Fue para que valores lo que te doy. Fue para que consideres lo que hay. El dolor te hace añorar el pasado. Me dirás, ¿cómo hago para superar entonces el dolor, pastor? ¿Te imaginas a Jesús caminando con la cruz y mirando el pasado? Y preguntándose, yo me acuerdo cuando estaba con mi padre serruchando como carpintero. No podía caminar por esa ruta preguntándose el porqué de su pasado. Él tenía que tener claro el para qué. Y el para qué era para conseguir la libertad de todos nosotros. Emocional, social, anímica, espiritual y física. Era una obra completa, era un fin. Y yo te pregunto hoy, ¿te preguntaste cuál es la finalidad de tu dolor? Deja de preguntar por qué. Y empezá a pensar para qué fue. Y antes que oremos, el para qué te va a ayudar a que tengas un presente más tranquilo y un futuro lleno de esperanza.
Pero mientras sigas reclamando el por qué, mientras sigas mirando atrás lo que hay que arreglar, mientras sigas volteando a ver qué pasa, no vas a avanzar. Por eso el profeta Isaías dice que habiendo avanzado en el camino, no vuelvas a recorrer el mismo camino otra vez para atrás, porque te va a estancar y te va a detener. Como dice una canción, Dios no nos trajo hasta aquí para hacernos volver atrás. Dios nos trajo hasta aquí para conquistar, y no de guerra, sino de logro, para conquistar lo que Él tiene preparado. Yo te pregunto en esta noche, ¿por qué estás donde estás? En la casa donde vivís, en el trabajo donde estás trabajando, el lugar donde estás estudiando, la zona que te toca recorrer. ¿Por qué estás ahí? ¿Vas a encontrar la respuesta del por qué? Tal vez no. Entonces, ¿para qué estás? Si no sabemos para qué estamos, si no sabemos y no lo entendemos, vamos a seguir viviendo mal, no importa dónde vayamos. Una vez, el joven Leonardo le dijo a su mamá que necesitaba zapatos. Y su mamá le dijo, vamos al zapatero, que te haga unos a tu medida. Y fueron contentos al zapatero. El zapatero lo recibió y le dijo, joven Leonardo, ¿cómo quiere sus zapatos? ¿Quiere que sean en punta redonda o en punta cuadrada? Y él le dijo, no estoy seguro. Bueno, cuando esté seguro, vuelvo. Salió y a los 2 días lo vio saliendo por ahí, por las calles. Le dice, joven Leonardo, le dijo, ¿cómo va a querer sus zapatos? Y sabe que todavía no lo tengo claro, le dijo. No sé si es o punta redonda o punta cuadrada. No me decido todavía. Bueno, dígame con tiempo porque estoy avanzando y tengo que terminar los zapatos. Cuando pasó una semana, fue con la madre y dijo, y la mamá dijo, vengo por los zapatos. Bueno, yo los terminé como creí conveniente terminarlos, le dijo. Y le sacó los zapatos. El derecho tenía punta redonda y el izquierdo tenía punta cuadrada. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que si vos no decidís lo que hay que hacer con tu para qué, otro va a decidir por vos y no te va a gustar. El dolor que se comparte tiene un para qué. En esta noche hemos compartido nuestros dolores, porque todos tenemos dolor. Tu dolor tiene un para qué. Y Dios hoy te ha querido decir cuál es. No seas como Leonardo, que termine con 2 zapatos distintos, que sean producto y resultado de su indecisión. Yo te invito a que oremos en esta noche. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, oh Dios, por la obra maravillosa que hizo Jesucristo, aunque fue tan dolorosa, Señor, aunque fue, Señor, tan desgarradora, y aunque le ocasionó tanto daño. Señor, en esta noche te pedimos perdón, porque fue por culpa nuestra. Fue, Señor, por las maldades, suciedades, cosas escondidas, cosas mal hechas, sentimientos incorrectos, por malas decisiones, amado Dios, por pecados escondidos que cada uno de nosotros tenía, Señor. Pero aún así, Jesús cargó la cruz hasta el Calvario. Él compartió nuestro dolor. Ahora te pedimos, Señor, nosotros poder compartir el dolor de aquellos que sufren. Señor, que así como Simón de Cirene cargó la cruz con Jesús y algo habrá entendido, así nosotros, Señor,
podamos entender, podamos seguir avanzando. Dejemos, Señor, de confundirnos con los porqués y empecemos a encontrar el sentido maravilloso del para qué, para tener un fin, para saber a dónde vamos, para saber cómo caminamos, para saber cómo lo experimentamos y para saber cómo llegamos. Y para cuando lleguemos podamos decirle, Señor Jesús, logré conseguir la finalidad que me dijiste. Ahora, ¿hacia dónde más voy? Aquí estamos, Señor, como tu pueblo, como tus hijos, como tus hijas, como uno solo, dándote gracias primero y segundo, pidiéndote, oh Dios, que sigamos en este camino, que sigamos en esta ruta, sabiendo que siempre hay esperanza en todo lo que hagamos por la obra de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Antes de dar paso a mi hermano Jorge, te invito mañana. Seguimos con el mensaje de dolor de la cruz, pero ya no será mañana un dolor compartido. Es otro tema que tiene que ver con el dolor. Y te invito a que vengas, que nos volvamos a reunir, que si conoces a algunos amigos, vecinos, familiares que están pasando dolor, le invites. Le digas, te invito para que escuches un ratito una enseñanza que te va a abrir el entendimiento sobre el dolor que estás viviendo. Y les esperamos mañana. Dios los bendiga. Un abrazo grandote. Adelante, Pastor Jorge. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu
me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Invito al pastor Daniel Guamaní que por favor esta noche nos dé la bendición para que el envío para los niños. Adelante, pastor Daniel. Perdón, Jorge, no se te escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Amén, pastor. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Gracias, pastor, por este mensaje sobre el dolor desde la cruz. Es una época de que vamos a meditar juntos sobre los distintos significados del dolor. Gracias, pastor. Vamos a despedirnos, hermanos. Que Dios, Padre, quien nos ha dado todas muestras infinitas de su amor, bendiga y guarde sus vidas. Que aquel que supo entregarse hasta la muerte tenga de nosotros misericordia. Que el Espíritu Eterno que puede transformar todas las cosas ponga en nuestros corazones su paz. Amén. 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 Gracias, pastor.